Hola, bienvenidos a Compendio de Clases y el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción hacia la trigonometría. La trigonometría es el estudio de los triángulos. Por lo tanto, primero hay que definir el área de estudio, es decir, ¿qué es un triángulo? Imaginemos que tenemos una recta L1 y dentro de esta recta existen otras que intersectan en 3 puntos. Entonces, el triángulo es la porción del plano limitada por 3 rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices, es decir, los puntos de intersección de estos triángulos son los vértices. Esta es la recta L1, esta es la recta L2 y esta es la recta L3. Por lo tanto, los vértices son A, B y C. Son los vértices. Y también podemos definir las rectas AB con BC y con AC, que también los podemos llamar lados. Ahora bien, podemos construir varios triángulos, es decir, podemos clasificar los triángulos de acuerdo con sus lados. Uno de los más fáciles de identificar son los triángulos equiláteros, donde un triángulo equilátero es aquel donde los segmentos que componen al triángulo son iguales. El segmento AB es igual al segmento AC y también al segmento BC. Este es el triángulo equilátero. Pero también podemos construir el triángulo isósceles, en los cuales A, B, C nos dice que el segmento AB es únicamente al segmento BC, pero no así con el segmento AC. Es decir, uno de sus lados, en este caso la base, porque es la parte más baja del triángulo, es diferente, solamente tiene 2 lados iguales. Y también podemos tener el triángulo escaleno, en el cual cada uno de estos triángulos, sus segmentos son diferentes. De esta manera los podemos clasificar con respecto a su longitud de los lados o la magnitud de sus ángulos, ya que los ángulos también nos van a decir qué clase de triángulo estamos trabajando. Entonces, en este triángulo escaleno, antes de pasar a la clasificación por ángulos, AB es diferente que BC y también que AC. Es decir, ambos lados, los 3 lados que componen el triángulo son diferentes. Ahora pasemos por la clasificación en ángulos. También podemos clasificar los triángulos de acuerdo con los ángulos que conforman ese triángulo. Por ejemplo, a continuación, el primero de la izquierda se llama triángulo rectángulo y lo podemos clasificar a partir de que uno de sus ángulos, por ejemplo este, es un ángulo recto, es decir, forma o tiene un ángulo que es de 90 grados. Este sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Bueno, si superpongo otro triángulo que igual también posee un ángulo recto, pues entonces ya no sería un triángulo, sino más bien un rectángulo. Ahora, también podemos clasificar un triángulo acutángulo, es decir, 3 de sus ángulos son agudos. ¿Qué significa que sean agudos? Bueno, que son menores de 90 grados. Aquí tiene que ocurrir que el ángulo A, este es A, este es B, este es C, esto es A, B, C. Sus ángulos, todos, tienen que ser menores de 90 grados. Y también podemos tener triángulos obtusángulos. Por ejemplo, A, tenemos B, tenemos C. Y podemos decir que uno de sus lados, en este caso, el ángulo que se forma a partir de A, es mayor que de 90 grados. Dentro de esta clasificación también es importante definir rectas y puntos notables dentro de los triángulos que tienen características importantes. En el presente triángulo vamos a definir puntos y rectas con características especiales. El primero de ellos se conoce como la altura, que es básicamente un segmento trazado desde un vértice opuesto. Por ejemplo, tenemos un segmento que parte de C y toca hacia el vértice opuesto, de tal manera que este sería un segmento H, es decir, la altura del triángulo. Para calcular, por ejemplo, el área puede ser útil a veces conocer directamente a la altura del triángulo,
ya que muchas veces no podemos utilizar la fórmula del triángulo rectángulo para todos los triángulos. Entonces la altura corresponde a este segmento, que es muy importante. También podemos definir el ortocentro. El ortocentro se define que es el punto donde se intersectan las alturas, de tal manera que yo puedo definir un punto H opuesto al vértice y puedo definir otro punto H a partir de B opuesto al vértice. Por lo tanto, en este punto aproximadamente puedo encontrar el ortocentro. Así pues, podemos también definir la mediana, que es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Y el baricentro es donde se intersectan todas las medianas. Más adelante vamos a definir, ya que puede ser interesante para muchos problemas, conocer el circuncentro, la mediatriz, el incentro, la bisectriz, etc. Y bueno, espero que este video les haya servido. Por favor, déjenle un like, me van a ayudar bastante. Si es la primera vez que ven alguno de mis videos, consideren suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.